Eh, bueno, voy a compartir pantalla. Hoy estudiamos, acuérdense que tenemos tres pilares fundamentales de estudio dentro de la Cajal. Uno de esos pilares lo tenemos los días lunes, con todo lo que precisamente se estudia en el contexto, o se está tratando de estudiar en un contexto básico respecto a la escritura, de enseñanza de la Torah. El otro pilar ya vendría siendo precisamente este, que tratamos de abordar también varios contextos de la escritura, pero si bien tratamos de abundar en un contexto un poco de los días, la Torá, las fiestas, este estudio es bien amplio, la verdad. Y si bien tenemos una finalidad, pero es un poquito desordenado, igual en el sentido de la estructura, porque tratamos de dejar una libertad en relación a las consultas, a las necesidades, a las preguntas. Entonces en eso no tratamos de ser muy respetuosos en una estructura. Tratamos de darlo en virtud de lo que se va planteando, pero podemos tener un planteamiento inicial y podemos terminar después por allá, por un cerro, pero por allá. Pero la idea, la finalidad es esa, ya que vayamos de a poco llevando la conversación también entre todos. Y la otra pilar que considero yo también dentro de la Cajal es en Shabbat, bueno, toda la enseñanza para Shah, y también antes de la Abdalá nosotros tenemos un estudio de mandamientos, lo cual considero yo que es fundamental que todos nosotros siempre estemos estudiando los mandamientos, entendamos bien cuáles son mis alcances y cuáles son mis límites, cómo debo yo o qué debo yo hacer. Así es que esas son las tres estructuras principales en las cuales desarrollamos la gran mayoría de los estudios que tenemos nosotros. Y bueno, mi esposa tiene un tema específico que está orientado hacia la hermana, pero por ser algo específico no lo tomo dentro de estos pilares de lo que vendría siendo así como educación básica, ¿ya? Así es que esto es como uno de los pilares fundamentales de educación básica, en los cuales todos nosotros debiéramos tratar de participar y estar integrados, ¿ya? Entonces, la idea es que siempre estemos eh, preguntando, ¿ya? Bueno, cuando digo que de repente podemos empezar con un tema y nos podemos ir hacia otro lado, igual eso tiene sus límites, pues la idea es tampoco que sea una conversación desordenada, sino que igual tenga una pequeña orientación, una idea, ¿ya? Entonces, no que alguien, por ejemplo, estamos hablando de un tema, se pregunta algo al respecto, después alguien pregunta una cosa que no tiene nada que ver con el tema. Entonces, la idea es igual mantener un cierto orden. He estado trabajando un poco en este material. Miren, esta presentación yo no la tengo terminada. Esto que ven ustedes acá, yo no lo tengo terminado. ¿Por qué? Porque todos los días lo voy mejorando. Cada vez que llega un jueves o antes del jueves, yo voy mejorando la información, la voy ampliando, la voy revisando. Entonces, por ejemplo, entre ayer y hoy día, ingresé mucha información que la tenía en contexto así como muy sutil alguna. La quise profundizar, la quise eh, trabajar un poquito más. No la vamos a hablar ahora, pero sí la idea es que ustedes sepan que constantemente yo estoy precisamente revisando los temas. Esto ya estaba, toda esta parte de la Torá, y todavía la estoy revisando, ¿ya? Toda esta parte de la Torá ya la hemos conversado, la vamos a volver a conversar. ¿Y qué es lo nuevo? Aquí entregué esta parte que, por ejemplo, no estaba. Esta parte de las parachot no las teníamos nosotros consideradas. La hablamos, pero no la consideramos. Y esto es lo que yo lo tenía colocado en forma muy sutil, pero ahora lo amplié, ¿ya? Y esto está en un contexto un poco de conocimiento igual básico, ¿ya? Pero para que ustedes tengan una idea respecto de lo que es el Talmud, cómo está compuesto precisamente el Talmud,
todo ello lo vamos a conversar, lo vamos en su momento se va a enseñar para que así cada uno de ustedes pueda ir revisando esas materias, ¿ya? Hemos estado y hemos dedicado también bastante tiempo de estudio a tratar de entender esta parte, ¿ya? Y aquí me voy a tener, aquí vamos a trabajar en algo que también reforcé, que lo hemos conversado, pero no lo tenía plasmado en la presentación. Ahora sí lo tengo plasmado, ahora está a través de una, de una imagen, de una lámina. Obviamente todavía no la muestro, pero quiero que un poco revisemos y tratamos de recordar algo para que podamos entrar en el tema. Bien, ¿quién me puede responder qué es el Pardes? De forma bastante simple y sencilla. ¿Se recuerdan ustedes? Es como lo que le permite a uno poder ver el contexto, la historia, la cultura para poder leer la palabra. O sea, igual como lo dice ahí, examina todo lo que es el texto que uno va a leer. Uh-huh. En resumidas cuentas, Pardes, para que ustedes más o menos lo tengan presente, es una metodología de estudio de la Torá. Es un método de estudio de la Torá que parte de lo más simple hasta lo más complejo, por decirlo así. Es un sistema inclusive que se le llama, ay, se me fue la palabra, pero se me fue la palabra que se denomina desde lo simple a lo complejo. Bueno, ya me acordaré. Pero hay una palabra que se usa. Calva Homer. Un Calva Homer, eso. Sí. Calva Homer significa de lo más simple a lo más complejo. Y el Peshat, de alguna manera, trata de precisamente de mantener esa regla. De lo más simple que uno piensa que lo literal es lo más simple. Bajo nuestra realidad, o la realidad en el sentido de cómo llegamos a la Torá, para todos nosotros que no nacimos en la cultura de Israel, que no nacimos en la cultura judía, para todos nosotros, inclusive hasta lo más simple puede llegar a ser lo más difícil, hasta complejo, porque tenemos que reestructurar toda una base. ¿Se recuerdan que les dije yo que de estos 4 niveles de estudio de la Torá, para mí, en relación a lo que les comentaba, viene siendo el nivel que obviamente nosotros más importante, al menos para mí más importante? ¿Se recuerda cuál es? Peshat, el literal. ¿Hermana Esmeralda Peshat? Sí. ¿Por qué razón yo decía que era el más importante? Porque, a ver si me explico bien. Es lo literal y es lo más simple que podemos entender. Uh-huh. Sí, igual, bueno, la respuesta va en virtud de lo que yo les decía, de lo que yo pienso, ¿ya? De lo que yo... Pastor, ¿sí? puede ser que es lo más importante de ella porque como este estudio el contexto donde se produce todos los hechos, todo lo que relata, porque si nosotros no sabemos la cultura, no sabemos qué sucedía, podemos entender cualquier cosa. Por ejemplo, cuando explicaba la otra vez el hermano que significaba antes que cante el gallo. Nosotros lo asimilamos con el gallo, pero no tenía nada que ver con eso. ¿Puede ser eso? Eso es, en el fondo. Yo lo decía por 2 cosas. Una, por lo que yo pienso, y lo otro,
los rabinos también lo estipulan. Y lo mencioné yo un día lunes, en una clase con hermano Gabriel y Felipe, ¿ya? Que obviamente muchos participaron, entregaron sus aportes, sus ideas, pero uno decía esta cosa, el otro decía esto otro, entonces ese tema de dar aporte, dar idea, no hay ningún problema, de toda idea. Pero los rabinos señalan algo, y eso a nosotros nunca se nos debe olvidar. Y los rabinos señalan que todo parte del pecha, todo parte de lo literal. Nosotros podemos especular muchas cosas, podemos estudiar y tener una profundidad en la escritura y en la palabra muy maravillosa. Una enseñanza y una prédica, una revelación de la escritura, pero formidable. Pero de todo eso, lo más importante es el pecha. ¿Por qué? Porque es lo que no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. Eso no se puede adulterar. Porque es la base de todo, el que da sustento. El que afirma todo lo que pueda yo especular o estudiar o indagar. Entonces el pecha, por sobre todo, es la base. Como dicen los rabinos, después de una jornada podemos construir todo el mundo. Pero al final de esa jornada tenemos que volver a lo que está escrito. Es como lo que pasa con Bereshit, sobre todo con los primeros capítulos, cuando se habla tanto de lo que dicen los rabinos, lo que dicen ciertos maestros, y toda esa enseñanza está bien, yo no voy en contra de ella. Pero al final del camino, por ejemplo, cuando dice que son 7 días, son 7 días. Cuando dice que son 6 días, son 6 días. Cuando dijo que era un día, es un día. Al final del camino no tratamos de especular si eran 7.000 años, 6.000 años, si era 1.000 años. No, un día. La escritura dice un día y eso es todo. ¿Ya? Y cuando nosotros mantenemos esa conducta y ese respeto, precisamente por estas normas, y nadie tiene problemas con ello, inclusive es sano, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera todos nos ponemos de acuerdo en esos principios. Siempre, por ejemplo, podemos tener varios puntos de vista, pero nunca nosotros debemos contradecir lo que está escrito. Usted puede escuchar mucha información, por ende los rabinos, los sabios dicen que de un texto de la Torá, de un verso de la Torá, se pueden sacar hasta 70 interpretaciones. Pero de esas 70, la más importante es la literal, porque es la base y el sustento de todo. Y eso ninguno de nosotros no lo puede cambiar, porque inclusive hasta es un mandamiento. ¿Por qué digo que es un mandamiento? De que no se puede cambiar la palabra. Porque, o sea, la palabra misma dice que uno no le puede modificar una letra, ni siquiera quitarle una tilde. ¿A eso se refiere esto? ¿A que no puedo modificarlo? Sí, no se puede cambiar. Se puede quitar. Además, Yeshua dijo que cuando él habla, por ejemplo, y dice que él ha venido a cumplir precisamente toda la escritura, no la ha venido a abolir, sino que a cumplir, y inclusive dice que esta se cumplirá, y que dice que ni una yud, ni una... Ay, se me olvidó la palabra. Pero ustedes saben de lo que estoy refiriendo. Que todo eso se cumplirá, que todo ello precisamente tendrá su cumplimiento. Se está obviamente expresando en virtud de lo que es literal,
Porque ahí cuando dice que ni una yud, ni una tilde, ni una hey, me parece, no me acuerdo la que dice el texto, si por ahí lo pueden buscar, sería bueno. Nun ayud, pastor. ¿Y qué más? Son dos. Nun ayud. No dice una kud y una yud, parece. En el fondo hace una relación o hace una mención a un punto, en la escritura hebrea, una kof es como la terminación de la letra, son como los puntitos, son como las cosas que uno a veces las puede ver como insignificantes. Acuérdense que en la escritura hebrea hay a veces simbolismo, que uno los puede ver insignificantes, pero expresan algo, tienen un fin. Bueno, los simbolismos que son parte de lo que es la vocalización, en el sentido de las vocales, esas son modernas, pero igual el hebreo antiguo tiene una simbología que sobre todo va en el contexto de los rabinos, los masoretas, si no me equivoco, se la injertaron para lo que es la parte de la cantilización, algo así, no me acuerdo cómo se pronuncia. Bueno, en un contexto, cuando la Torá en sí no se lee, la Torá se canta. Y cuando se canta la Torá, tiene unas entonaciones, y esas entonaciones están guiadas por esos signos. Esos signos, esas notas musicales que le da precisamente el Hassam, dan el sentido del sentimiento de la historia. Te dan a entender lo que el protagonista estaba sintiendo en el momento. Lo que cuando tú lees el texto no lo logras captar. Pero todo eso obviamente está en virtud de conocerlo, de saberlo. Yo no lo sé, yo solamente lo conozco en un contexto así de información, pero yo no desconozco cómo se canta la Torá, las entonaciones. Es un asunto que se estudia por años y tienes que estar obviamente en una yeshiva con un rabino estudiando precisamente y preparándote para eso, y es una preparación que es difícil que tú puedas hacer otra cosa. Por lo general las personas que estudian en ese contexto son personas que se dedican solo a eso, porque te lleva años, te lleva mucha preparación. Y entonces ustedes bien saben que en Israel, sobre todo, ciertas agrupaciones son sostenidas por el gobierno. Por ejemplo, la agrupación ortodoxa, muchos de ellos son sostenidos por el gobierno, porque ellos se dedican exclusivamente a estudiar la Torá. Ese es su trabajo. Ese es lo que ellos hacen todo el día. Ellos se levantan, van a las yeshivas, ellos se preparan para ello. Es algo que la verdad todos nosotros deberíamos estar en eso, pero lamentablemente, obviamente, en virtud de las situaciones que vivimos y todo eso, no lo podemos hacer. Ni siquiera yo, pues yo tampoco. O sea, yo que tengo la mayor demanda en ese aspecto, no lo puedo hacer tampoco. Pero bueno, el asunto es que la cantilación no expresa sentimientos. Dicen, por ejemplo, los rabinos, yo he escuchado que ellos cuando comentan de eso, dicen, por ejemplo, que el texto, cuando Joseph es seducido por la esposa de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Potifar, pastor. Potifar. La esposa de Potifar. Dice el texto que da a entender que Joseph es como que uno cuando lee el texto de plano, es como que uno piensa que Joseph, claro, la vio, la rechazó inmediatamente, ella como que lo trató de forzar y él salió arrancando. ¿Ya? Así más o menos se entiende la historia. Bueno, cuando tú escuchas la Torá en el contexto de la cantilación lo que te da a entender es que Joseph estuvo en esto, así como, como que sí, como que no, como que lo hago o no lo hago.
él tuvo dudas, o sea, él en un momento se tentó. La cantilación nos da a entender que él se tentó. Pero en algún momento de esos segundos que te dieron, reaccionó y se fue. Arrancó. Ya, pero el texto no te da esa información. Y la otra parte interesante es, por ejemplo, que en las parachas anteriores, cuando mueren los hijos de Aarón, y tú ves el texto es como, inclusive hasta frío. El texto de ese episodio es un texto frío. No expresa sentimientos. Es un texto que da a entender como que estaba así, como que entran, ven que están los dos hijos de Aarón muertos, y tú ves a la parte de Moshe, el relato de Moisés, como un Moisés muy ejecutivo, un Moisés muy frío. Ya, ustedes peínense, ustedes arréglense, Aarón, quédate aquí, tú tienes que seguir con esto, ustedes tomen los cuerpos, sáquenlos para afuera, y ustedes hagan esto. Entonces, muestra como un Moisés así como que llegó, tomó la batuta, ordenó todo el tema y aquí no ha pasado nada. Pero la cantilación dice otra cosa. El texto dice, o la forma que uno escucha el relato de la Torá en ese momento, te da a entender que Moisés estaba llorando. Y que entre medio de lágrimas, él trata de estructurar y ordenar el tema. Pero él estaba, de alguna manera, igual, así como, no desmoronado, no destruido, pero sí muy acongojado. Y esas cosas el texto no te las transmite, el texto plano no te las transmite. Solamente, obviamente, la entonación. Y esas cosas son como esos injertos, esos extras que obviamente nosotros desconocemos, no conocíamos, no sabíamos de ellos, y de a poco los vamos escuchando, nos vamos familiarizando con eso, y también nos entrega una forma de acercarnos a la escritura distinta. De alguna manera nos permite ir captando estas sutilezas del sentimiento, de que estamos estudiando la relación de personas de carne y hueso para con Dios. Que Moshe y todos los personajes que salen en la Biblia eran personas como nosotros, que sentían, que se equivocaban, que trataban de hacer su mejor esfuerzo, que se cansaban. Y eso obviamente es muy bueno, porque a veces, no sé, da la impresión que de repente nosotros ciertos estudios de la escritura como que se nos quedan así como muy inalcanzables, así como cuando estudiamos de repente estos personajes bíblicos los vemos como inalcanzables, como que son de otro mundo, están en otro estado, en otra, no sé, son extraterrestres estos gallos. Estos gallos bajaron del cielo y hicieron cosas que para nosotros son inalcanzables. Pero la verdad es que no, pues todas estas herramientas nos hacen ver que ellos eran como tú. Yo siempre he dicho, lo decía en mi tiempo de cristiano, y lo sigo diciendo. Nosotros siempre estudiamos las palabras del Mesías, miramos al Mesías en su relación, en su manifestación, en todo lo que él hizo, y para nosotros él es lo máximo. Él es lo máximo. Pero hay algo que a veces no meditamos, es lo más sencillo, lo más simple, porque cuando la Escritura dice que él, precisamente, el Eterno, se edificó un tabernáculo, ese tabernáculo se llamaba Yeshua, y se contuvo en un ser humano, y cuando dice la Escritura que Yeshua era hombre, o
sea, él era hombre que fue tentado y probado en todo lo que nos contempla dentro de nuestra humanidad. Hay algo que es tan sencillo, tan simple y tan normal de todos nosotros que no meditamos, y que fue que el Mesías también tuvo que ir al baño. Y nosotros en eso no nos detenemos a pensar, pues él tiene que haber ido al baño, si él era hombre. Entonces, eso nos como que nos acerca a la imagen del Mesías más a nuestro alcance. Porque a veces cuando profundizamos en estos 4 niveles, cuando ya nos vamos del Rey, me saldrá hacia el Sot, es como que se nos encumbra el conocimiento, se nos eleva. ¿Y cuál es el problema de ello? Claro, es maravilloso, es formidable todo lo que recibimos, pero a veces lo sentimos inalcanzable. Es como mirar un cometa que se encumbra y lo miramos y decimos, ¡oh, qué hermoso el cometa! Mira cómo va alcanzando. Pero lo vemos inalcanzable, pero resulta que ese cometa depende de ti porque está amarrado a un hilo, po. Ese hilo lo conduces tú. Y ese es el Peshat. El Peshat es el hilo que sujeta todo el cometa. Ese cometa es el conocimiento que se desprende de la Torá, pero que está sujeto precisamente a una realidad. Y esa realidad la da el Peshat. La realidad de la Torá la da el Peshat. Y eso no se puede cambiar. Y contra ello no hay que pelear, la verdad. Contra eso no hay que así como tratar de darse contra la pared, así como tratar de entender esto. Ya, ok. ¿Por qué voy con eso? Porque, ¿saben qué? Yo no sé si será este un problema que se desprende del cristianismo. En el cristianismo, lamentablemente, inclusive me tocaba a mí como pastor, yo caía en un estrés del conocimiento. Yo hubo un momento en que me sentí estar involucrado en estrés de la enseñanza, de esa enseñanza que tiene que impactar. A veces, de domingo a domingo, cuando pasaba bueno, nosotros nos juntábamos el domingo, pero cuando pasaba el culto, al siguiente culto venía todo el estrés de que, ¿qué enseño ahora? ¿Con qué mensaje voy ahora? Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay como una tensión y a veces veo precisamente muchos pastores que caen en ese contexto de ¿con qué revelación ahora yo aparezco? ¿Cuál es la enseñanza que ahora voy a dar? Pero esta enseñanza tiene que de alguna manera golpear, pues te tiene que provocar algo, te tiene que hacer sentir algo. Porque en virtud de cómo yo enseñe y las cosas que haga sentir, también es lo popular que yo voy a hacer. Entonces el cristianismo a veces cae mucho en el popularismo. Y cuando me refiero a esto, me estoy refiriendo a que con lo que yo haga es lo que de alguna manera va a afectar a la comunidad. Y en virtud de eso, cuánta gente yo voy a tener también conmigo. Y eso arrastra inclusive la actividad de la Cajal. Cuántas actividades tiene la Cajal. O la congregación, la iglesia, cuántas cosas yo haga, es lo que de alguna manera me va a hacer sentir una comunidad más segura, una comunidad más activa, una comunidad más participativa, por decir así. Si ustedes se dan cuenta y miran así fríamente, de alguna manera el contexto cristiano gira mucho en virtud de estas cosas que impresionan. El predicador que traje, la reunión que tuve, el coro que tengo, Amén. el escenario que monto, las luces que tengo, cómo me muevo en el escenario, cómo
la capacidad que tengo yo de ser elocuente en virtud de lo que voy entregando, las profecías que se dan, las manifestaciones que se puedan también manifestar, todas cosas que tienen que ver con algo que impacte. Y yo en mi vida cristiana, yo caí en eso, que al final de repente uno trataba de impactar a la gente. ¿Para qué? Para que esas personas puedan estar contigo. En esto quiero hacer un poco una reflexión, ¿eh? Y me doy cuenta que Raíces Hebreas, o la metodología de estudio que tenemos hoy, como que no, como que de alguna manera igual sigue la misma metodología. Algunos tienen la misma forma de a veces aplicar, y creo que puede ser inconsciente, yo creo que es inconsciente, y puede ser por la forma que traemos antes de ser, o de vivir. Y todo, yo creo que todo hay que pesarlo en el sentido de lo mismo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo está muy apegado a lo que estamos viendo del Pardés y del tema del Peshat. Todo parte de un punto. Todo mis intereses, todas mis aspiraciones, todo lo que me gusta, todo tiene que partir desde un punto. Hay algo que lo motiva. Y es ahí donde nosotros debemos encontrar eso. Ese es nuestro desafío. ¿Cuál es, en este momento, lo que de alguna manera siempre que se pregunten es cuál es la motivación que te hace, por ejemplo, conectarte ahora, estudiar ahora? ¿Cuál es tu motivación? Espero que en ningún caso sea yo. Y en esto me quiero explicar bien. No estoy hablando que puedas tú estudiar con quien quieras, porque el estudiar con alguien, el tener un maestro, eso todo va también en el contexto de la Torá y la enseñanza de la Torá. Eso va parte en el respeto, es parte inclusive de las 10 palabras, cuando dice amar al padre y a la madre. El amar padre y madre no solo son tus padres y tu madre biológico, también son aquellos que te enseñan Torá. El respeto que le tienes que dar tú a las autoridades. Entonces, la Torá habla de eso, no lo podemos negar. Pero que no sea lo que nos mueve una persona, sino que sea una persona la que nos motiva. ¿Cuál es la persona que nos tiene que motivar a estudiar Torá? Y ese tiene que ser Yeshua. Nosotros debemos ser Yeshua céntricos, por decir así. ¿Por qué nos juntamos a estudiar Torá? Porque yo quiero conocer a la persona de Yeshua. Yo quiero conocer a aquel por medio del cual yo hoy día puedo acceder a este conocimiento. Y ese debe ser nuestro Peshat, ese debe ser nuestra base, ese debe ser nuestra raíz en todo. Eso, hermanos, debes cuidarlo celosamente. Esa motivación debe ser el combustible en todo lo que tú hagas. No perdamos en ese aspecto el oriente, no perdamos el horizonte. Miren, no te dejes seducir por las cosas lindas que tú puedas ver, no te dejes seducir por a lo mejor por cuán bien lo hagamos, no te dejes seducir inclusive por la forma que yo pueda hablar o enseñar, que yo ni siquiera encuentro yo que tenga un don en eso, ¿no? Yo no encuentro que sea un pastor de esos elocuentes que dominan el escenario, porque hay pastores que dominan el escenario. Yo nunca me he encontrado que sea así. Pero que nada de eso te motive por ningún motivo. ¿Ya? Entonces siempre nuestro horizonte debe estar claro, siempre nuestra raíz debe estar clara, siempre nuestro propósito debe estar claro.
Eh, ¿Algo que aportar? Estoy mirando. Solo Sí, que nos hace reflexionar, pastor, y bueno, todo lo que usted dice, creo que yo lo he vivido. Y también fui partícipe de eso porque es verdad lo que usted dice, uno mientras más eleva la voz fuerte, si camina para allá, para acá, lo espiritual se veía el que gritaba más o el que se movía más, el elocuente en palabras, pero cuando había alguien hablando de una palabra, la palabra de Dios, y hablando serenamente, eso no impactaba, se aburrían, bostezaban. Y eso a mí me llamaba la atención porque cuando alguien grita más, no sé, espiritual, pero cuando uno predica calmado, sosegadamente, no, ahí bostezan. Y también, bueno, sí me llamaron muchas cosas la atención. Yo creo que no voy a... Eso, pastor, hay muchas cosas, pero eso. Pastor, Sí, pastor, agregando lo que dice mi hermana Esmeralda, sí, en realidad yo también caí un poco en eso. Yo fui líder de una iglesia, prediqué, enseñé, y caí un poco en esa situación que usted está contando. Y la verdad es que una vez un líder de la iglesia donde estaba congregándonos con mi esposa, nos preguntó en una conversación y nos dijo, nosotros teníamos un grupo, dijo, grande de jóvenes. Y bueno, después ya nos casamos, la mayoría, otros se fueron, y no quedamos ninguno. Dentro de la congregación, quedé yo y otro hermano más, dijo. Y nos preguntó con mi esposa, ¿y a qué se debe eso? Dijo así. Y nosotros con mi esposa inmediatamente le dijimos, es que no estudiaron profundamente la palabra. En realidad, como usted dice, pastor, el estudio de la palabra es clave. Es clave. Realmente la profundidad de la palabra y no fijarse en un hombre, no fijarse quién está delante, lo que hacíamos siempre. El estudio de la palabra, la profundidad, lo que estamos haciendo ahora, pastor, es tremendo. La pura verdad. Esa es la semilla que queda en nuestra alma, en nuestras emociones, lo que es nuestro corazón, lo que es nuestro Neshama ahora, que es en nuestra alma, que se eleva al Eterno. Esa es la clave. Ahora yo lo puedo entender después de años de estar participando en iglesias congregación. Ahora yo lo he podido entender profundamente, pastor. El Señor nos bendiga mucho, mucho a cada uno de nosotros. Ok. pastor, Sí, Luis. eso me llegó al alma, ¿sabe por qué? La pregunta que usted dice, ¿cuál es la motivación a estudiar Torah? Bueno, yo anteriormente me estaba inclinando mucho por la Cábala, ya me estaba metiendo mucho en la cuestión del misticismo, de los nombres de Dios, y verdad, esa... Tranquilo, Luis. no, espere que me quebranté un poco. Me estaba olvidando de Yeshua. Pero gracias al Padre, me trajo una buena congregación. Ya me estaba metiendo inclusive hasta en cursos de Cábala. Me estaba sumergiendo mucho en lo del tema del misticismo, pero aquí el Padre me habló una vez más de la motivación que tiene que ser Yeshua. Yo me estaba olvidando de Yeshua.
Mi motivación en la Kabbalah era de despertarme muy temprano a estudiar eso. ¿Ya? Y ahora en Torah, eso era lo que yo necesitaba, esa pregunta y esa respuesta de que me quitara el velo que yo tenía todavía. ¿Ya? Porque yo oro mucho y pronuncio en el nombre de Yeshua, en los méritos de Yeshua, pero en esa área yo me estaba olvidando, que me estaba dejando llevar por el misticismo que conlleva todo la cábala, pues me estaba yendo por ese lado. Pero ahora tengo claro mi enfoque, que tiene que ser Yeshua. Sí. Por algo el Eterno también permite estas cosas. ¿Ve? Una vez se prepara algo, lo encamina hacia un punto, y entre medio el Eterno va colocando cosas que a veces uno no sabe por qué las dice. Y creo que obviamente han repercutido en tu vida y yo creo que en varios de nosotros. Y es porque nosotros no debemos tener cuidado con desprendernos de las cosas que nos traen a tierra, por decirlo así. Y cuando hago esto, no hablo de ver nuestra realidad, no estoy hablando en eso, sino que es la realidad de la Torá. En ese contexto hablo. Nosotros llegamos a la Torá, pero debemos siempre tener las anclas en la realidad, el por qué yo llegué a la Torá. Yo llegué a la Torá no porque seamos macanú, no porque seamos inteligentes, no porque sea yo más capaz que el otro o porque tenga algo especial. Simplemente hay alguien, dice la Escritura, que está delante del Eterno constantemente rogando e implorando por nosotros, y ese es Yeshua. La Torá dice que ninguno de nosotros tendría acceso al Padre si no fuese por la misericordia dada a través de la manifestación de su gloria y de su gracia en el nombre de Yeshua. Y eso nosotros no lo podemos olvidar, eso nosotros no lo podemos sacar. Ese es nuestro peshat, esa es nuestra raíz, ese es el fundamento de nuestra vida, de nuestra existencia y de lo que somos. La verdad es que nosotros simplemente con ese conocimiento y andando por la vida, tratando de ser las mejores personas, con eso nos basta. Y en eso también quiero ir. Lo mismo que te pasa a ti. Llegamos a la Torá con hambres de conocer. Queremos aprender y eso no es malo. El problema es que sacamos los pies del sustento, despegamos los pies del motivo del por qué llegamos acá, el por qué estamos aquí hoy en día. Y algo tan simple como un día darnos cuenta que no éramos nada, y esto nos pasó en el cristianismo. En el cristianismo, ¿qué pasó? Llegamos, un día nos dijeron, tú necesitas a Jesús. Y fue justo la palabra en que cualquiera de nosotros, a lo mejor estabas en un problema, en una situación, una dificultad, estabas enfermo o enferma en un momento difícil, o algo simplemente te pasó, un día te invitaron a una reunión, fuiste a ese lugar, escuchaste el momento, la adoración, la alabanza, y algo te pasó. Y desde ese momento en adelante tu vida cambió, decidiste seguir asistiendo, lloraste, y eso la verdad, hermano, no se nos debe olvidar nunca. Eso no tiene nada que ver con raíz hebrea, no tiene nada que ver con judaísmo, eso tiene que ver conmigo. Y eso tiene que ver con lo carente que yo era, y que resulta que un día aquel que ha hecho posible que yo conozca hoy día la Torá, y que lo conocí en el nombre de Jesús, que ahora lo conozco en su nombre hebreo, pero eso no importa, lo que importa es que esa persona se presentó ante ti y ante mí un día y nos permitió hoy día tener este acceso. Él abrió la puerta, Él es la puerta, Él nos mostró el camino, ahora debemos caminar por ese camino. Él nos dijo, ven, por acá es. Pero Él lo hizo posible, no lo hizo ni un pastor portivo, ni un rabino, ni nadie. Nadie en eso, nosotros tenemos que tener claro. Nosotros, la Torá dice que nosotros debemos honrar a nuestros ancianos, pero nuestros ancianos no son los que nos llevan a la salvación. Y ese es el contexto de las palabras de Pablo. Entender que nosotros no somos salvos por causa de las cosas que hagamos, sino que somos salvos simplemente porque Dios así lo quiso. La salvación es un regalo y tú no tienes que hacer nada por eso.
Lo único que tienes que hacer es decir, perdóname. Y de ahí para adelante, como dijo Yeshua, no peques más. Desde ahora en adelante, cambia tu vida. Sé distinto, sé distinta, sé buena persona, sé una buena mujer, sé un buen hombre. ¿Sabes qué? Déjenme decirle esto. A lo mejor esto puede ser algo que a muchos no les guste, pero usted no necesita saber mucha Torá para ser buena persona. Hay cosas del mandamiento que son específicas, claro, son cosas que debemos saber, pero lo que voy yo es que usted no va a ser salvo por conocimiento. Usted no va a llegar al Olam Abba y no se le van a abrir las puertas del Chamaín y del gran Edén, de la Jerusalén reconstruida aquí en la tierra, por cuanto usted sepa, sino por el corazón sencillo y humilde que presentó delante del Abino. Por esas palabras sin adornadas, simplemente decirle, Padre, gracias, y con ese sentimiento real de decirle gracias porque respiro, gracias porque tengo manos, porque puedo ver, porque puedo comer, gracias porque puedo tener a mis seres queridos conmigo, veo a mi hija, veo a mi hijo, veo a mi esposo, veo a mi esposa, porque tengo un trabajo, gracias porque en estos periodos de pandemia tú me has ayudado, a lo mejor me contagié, pero aquí estoy. Gracias por las cosas sencillas, simples de la vida. Yo una vez lo conté, y a mí la verdad el Eterno con eso me partió el alma. Una oportunidad yo llegué, venía llegando amargado, venía amargado en mi corazón. Estaba pasando un periodo difícil. Y llegué, estacioné en la calle de acá, hacia atrás de mi casa. Estacioné, me quedé ahí un rato, estaba amargado, así como sin hablar nada, simplemente estaba como amargado, entristecido, me quedé sentado en el auto. Y de repente, frente a mí, yo creo que obviamente era un papá con su hijo. Y venía el papá con su hijo, lo venía trayendo la mano. Pero su hijo no era normal. Se notaba que tenía problemas, desconozco técnicamente, pero no era un niño normal, era un niño que tiene que haber tenido una deficiencia mental, algo así. Y este niño le mostraba, le decía así como los árboles, como que lo paraba, y así, típico de un niño, quizás con, no sé en qué edad tendría él. Se veía que era más o menos grande. Era una persona, no era un niño chico, sino era un niño más o menos alto, pero yo igual entiendo que esos niños a veces en su edad son pequeños, en su forma de ser, en su pensamiento, son muy infantiles. Pueden ser grandes de estatura, pero en su forma de ser son muy infantiles. Y el papá se detenía, le hablaba. Yo no escuché nada porque yo estaba dentro del auto, y yo solo miraba la escena. Y ahí Dios me partió el corazón porque me dijo, así soy yo contigo. Yo tengo la paciencia de escucharte y de responderte. Y yo me di cuenta que yo era ese niño. Que yo era ese niño que en mi mundo infantil o a veces en mi mundo retrasado hay cosas que no entendía, no comprendía, y él tenía toda la paciencia de caminar conmigo y de esperarme. Entonces, yo de ahí me puse a llorar adentro del auto, le pedí perdón, y ese tiempo obviamente he cambiado, o sea, hay varias cosas en mí que han cambiado. El Eterno me enseñó con palabras dulces, y con un ejemplo tan simple. Y es porque a veces no nos damos cuenta que hay cosas más importantes. Yo en parte me dio tristeza porque en las redes sociales veía el comentario de un pastor que respeto su enseñanza, pero hizo un comentario de un tema y yo le respondo, ¿cuál es el fin de esto? Le digo, ¿cuál es el fin? ¿El mundo necesita esto?
¿El mundo necesita estas discusiones? Cuando hay gente que está pasando hambre, cuando hay gente que necesita una respuesta, cuando hay gente que necesita que alguien diga, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces me responden y me responden agresivamente. Entonces yo eso no lo entiendo. Yo cada día veo en las redes sociales un mundo, ¿saben qué? Yo siempre he dicho, el hombre, todo lo que toma, lo echa a perder. El Eterno nos ha entregado cosas maravillosas. La Torá es algo santo, porque es Dios mismo. Pero nosotros lo terminamos siempre echando a perder. Con nuestro egoísmo, con nuestra necedad. Miren, hay cosas que posiblemente entre pastores, entre agrupaciones, no lleguemos a acuerdo. Y yo no tengo problema con ello. El problema es cuando esos acuerdos son más importantes que las cosas que son importantes realmente de la Torá. Y me recuerda las palabras, no sé si tendrán mucho que ver, pero en algo yo creo que Yeshua trató de expresarlo cuando habla respecto del diezmo y dice, ustedes diezman de esto. Y dice, y sin dejar de hacer esto, has olvidado lo más importante de la Torá. Y habla precisamente del contexto de la justicia, del atender al necesitado, atender a la viuda, atender al huérfano. Entonces, la expresión de Yeshua dice que esto es importante, pero esto otro también. Y a veces veo que en el conocimiento de la Torá como que nos inclinamos siempre hacia un punto, hacia un aspecto de ella. Y veo que el tema de la justicia, lamentablemente, es una de las cosas que hemos olvidado. El que nos duela, que el mundo como está, a nosotros nos debe doler el mundo como está. Yo no creo que tú ores y no llores como el mundo está. Para nosotros debería ser un peso. No debemos ser egoístas, decir, nosotros somos Israel. No podemos caer en eso, no podemos decir, nosotros somos los que estamos al otro lado, estamos salvados, yo soy del pueblo santo. Yeshua vino a completar la profecía de Abraham. Todos somos hijos de Abraham. Todo aquel que cree y se arrepiente es hijo de Abraham. No es necesario ser de sangre, no es necesario haber nacido de madre o de padre judío, porque el que cree, a él se le da la capacidad de ser parte del reino. Yo no soy hebreo porque uso un talid. Entonces yo hoy día muchas personas se ponen un talid y pastores, y no quiero criticar eso, pero lo que voy es que no perdamos la esencia. En el cristianismo algo sí tiene la razón. ¿Y en qué va? En la sencillez del contexto de que simplemente Él es mi Salvador. Yeshua es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Él es la esencia de nuestra fe, de nuestra vitalidad esencial quizás con la que podemos sostenernos cada día. Si nos sacan a Yeshua de nuestras vidas, es que se acaba todo, termina. No hay sentido, porque Él es el que me conecta con el Padre. Yo puedo llegar al Padre por causa de Él. Yo no sé si reflexionas en esto, pero tú no tienes acceso al Padre en forma inmediata. Tenemos acceso al Padre porque está la imagen de aquel que se entregó siendo hombre para que tú y yo podamos acceder al Padre. Dice la Escritura que hay intermediario. Recuerden que la Torá siempre nos enseña esta imagen de intermediario. Siempre hay un intermediario. Está Moshe, siempre fue intermediario. Está la imagen del Cohen Agadol, el intermediario. Está la imagen de los profetas como intermediario. Está la imagen del rey como intermediario. Siempre en la Torá hay un intermediario entre el pueblo y Hashem. Bueno, Yeshua es el máximo y último intermediario del pueblo de Israel. Ya no necesitamos a nadie más.
por medio de Yeshua ya no necesitas más intermediarios. Él es, porque Él es la materialización misma de la Escritura. Todas las alajot, todas las leyes, todos los principios, toda la revelación, toda la profecía está contenida en Él. Por lo tanto, podríamos decir que Él es todos los intermediarios a la vez. Él es, en él está contenido Abraham, en Él está contenido Moshe, en Él está contenido Jacob, Isaac, en Él está contenido David, en Él está contenido todos, desde el primero hasta el último, en Él, porque Él es la Escritura, y Él es el cumplimiento de toda esa Escritura. Entonces Él es lo máximo de los máximos. La revelación misma, obviamente, como dice la misma Escritura, de aquellos que hablaron de Él, pero lo vieron desde lejos. Pero nosotros, aunque no lo hemos visto, pero somos testigos. Somos testigos, y no testigos quizás oculares, pero somos testigos del corazón. Porque yo estoy seguro que Él me llamó. Estoy seguro que Él fue el que me encontró. Y tú también tienes que estar seguro de que si hoy día tú estás buscándolo, estudiando, hablando con el Padre, es porque Él lo ha hecho posible. Él es tu motivación, Él es tu pecha, Él es tu raíz, tu sustento. Él es la palabra misma, por eso digo que es pecha, porque Él es el principio y el fin, el Aleph y la Tav, como se tradujo en el griego, el alfa y la omega. Así que, bueno, buen aporte por parte del Eterno, para que reflexionemos, para que meditemos, para que no se nos olvide. Y gracias también, gracias por compartir, Luis, gracias por abrir sus corazones en esto. Obviamente a veces, como decía yo en delante, uno a veces comparte algo sin saber cuál va a ser el alcance de ello, pero me interesaba hacer esta reflexión, para que no se nos olvide por qué estamos haciendo todo esto, por qué estudiamos, ¿por qué profundizo en esto? ¿Por qué invierto? ¿Por qué estoy en inversión de tiempo? Muchos de ustedes hacen sus ofrendas, muchos de ustedes entregan sus diezmos. Entonces, todo ello precisamente todo es uno. Todas estas cosas que hacen es una sola cosa. Nada tiene un fin así como distinto. Todo está en virtud de un solo fin. Y ese fin es que un día le podamos abrazar. Nada más. Que un día lo podamos ver y lo pueda abrazar. Yo creo que ese es el objetivo. No hay otro. ¿Ya? Así que voy a volver a compartir. Y bueno, de todo este estudio, de toda esta metodología de poder escudriñar precisamente la Escritura, de poder avanzar en ello, no voy a hablar un poco de lo demás, porque una de las cosas que me interesa es dejar estos cosas establecidas, estos principios establecidos, porque cuando dejamos principios establecidos, como cuando uno dice, cuando dejamos las reglas claras, inclusive es sano, uno está más entendido, uno se cuida, y si tú respetas al resto, obviamente tú te vas a acatar a la regla. Y lo que estoy mencionando como regla tampoco es una regla, así como decir, que esté cargada hacia un lado, en el sentido de que como que me beneficie solo a mí. No es una regla así como decir, ya, si quieres estar acá, tienes que cumplir esto, no. Es una regla que es sana para entender, para conocer, para aprender. Regula inclusive los aportes que tenemos entre nosotros. ¿Ya? Las discusiones que podemos tener de Torá.
cuando yo hablo de discusiones, por favor, entendámoslo bien en el contexto sano. No estoy hablando de una discusión así como un malentendido, como estar enojado. Las discusiones de Torah son puntos de vista que se pueden dar. Alguien me puede decir, sabe, sí, pero yo entendí esto, o yo tengo comprendido esto otro, y todos esos aportes pueden enriquecer inclusive. Puede que en algún punto de repente yo diga, sabe, en eso yo no estoy muy de acuerdo. El problema es que si tú estás preparado para que te digan yo no estoy de acuerdo, porque yo de repente me encuentro con personas que cuando tú dices algo distinto, veo que no están preparados, que aún no están como maduros, entendidos. Hay una situación, yo creo que del hombre, en que pareciera que a todos nosotros nos gustaría que todos caminaran así como el monito mayor. Yo como monito mayor, así voy caminando de una manera y como que todos tienen que caminar como yo camino. Y tendemos a veces a nuestra manera de vivir como que rodea todo eso. Es como que cuando alguien no hace lo que yo he dicho o lo que yo pienso, como que nos molestamos, ¿ya? Entonces, por cultura yo les digo, para que ustedes se preparen, para que ustedes lo tengan familiarizado. Bueno, yo creo que varias veces lo han escuchado esta expresión, pero dice que los rabinos dicen que donde hay 2 rabinos hay 5 opiniones. ¿Ya? Entonces eso no quiere decir desacuerdo, y eso quiero que por favor traten así como de madurar en ese contexto. El tener varias opiniones no quiere decir que estemos de desacuerdo. Son simplemente opiniones, nada más. Pero ¿qué es lo más importante de todo? ¿Qué me puede responder? Seguir a Yeshua con fidelidad. Sí, en parte, pero en virtud de lo que he enseñado. Lo que está escrito literalmente. Sí, eso. Y toda discusión queda zanjada. De lo que está escrito literalmente, de ahí podemos tener hacia arriba, para arriba, en virtud del Medrash, Sod, muchas opiniones. Pero lo que está escrito literalmente, eso nadie lo toca y nadie lo deforma. Desde ahí para arriba estamos todos de acuerdo. Y eso ustedes lo deben tener clarito. ¿Ya? Y lo otro, bueno, aquí no se ha dado. Yo cuando encuentro que si alguien da una opinión distinta a la tuya y esa persona por ejemplo, si yo diera una opinión y alguien diera otra opinión que no va como la que yo dije y yo me molestara por eso, no es porque decir que todavía tengo que trabajar mucho en mí, en eso. ¿Ya? Yo personalmente, yo he estado en lugares que tú crees que se van a matar y están hablando solamente de Torah, porque yo he estado en lugares en que tú defiendes tu posición, tú argumentas tu enseñanza o tu pensamiento o tu observación, tú lo tienes que argumentar. Entonces es distinto ese otro tema, ese es más peso pesado. Ahí sí que hay que tener madurez para estar en esas tribunas, por decir así. Ahí hay que tener madurez, porque hay muchos que no podrían resistir ese nivel de conversación, quizás. ¿Ya? Así que desde ya ustedes siempre mantengan esa forma de ver las cosas, ¿ya?
no se inquieten si alguien piensa distinto a ustedes, no se sientan perseguidos, no se sientan incómodos, no se preocupen, no se preocupen. Lo que debemos tener claro es cuál es la base, cuál es nuestra base en comunidad. Por ejemplo, en todo aspecto de la vida siempre hay que tener una base, en todo aspecto de la vida. Nosotros como comunidad tenemos que tener una estructura, una base. Nosotros como Quejilá tenemos que tener una base. Entonces esas bases, cuando están claras y se respetan, no deberíamos tener problemas. No debería haber ningún tipo de preocupación o incomodidad, para nada. Porque cuando tú tienes claro las cosas que obviamente, no sé, pues, las obligaciones, deberes, cosas básicas para vivir, para convivir, y eso en todo orden, pues, si en tu familia se da, por ejemplo, no sé cómo les pasa, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, entre hermanos, que tengan su espacio definido. Un hermano, por ejemplo, tiene su pieza y la idea es que esté claro, porque yo creo que a ningún hermano le gustaría que el otro hermano llegue y entre y haga lo que quiera con sus cosas, que te la ocupe sin pedirte permiso. Inclusive en contexto hasta de matrimonio, uno también tiene esos metros cuadrados que son pero inquebrantables. Tú no puedes pasar a llevar unos espacios que son exclusivamente personales, porque del momento en que tú quebrantas esos espacios, corres peligro, y no es peligro de que te vayan a pegar, es un peligro de que puedes romper una relación, puedes romper cosas, puedes dañar. Entonces, yo creo que es una de las maneras más sanas de vivir, de relacionarnos, sobre todo cuando tenemos claras las cosas, ¿ya? ¿Y por qué enfatizo esto y lo refuerzo? Porque esto nos trae sanidad. Y sobre todo nos trae una sanidad mental, que es donde más somos probados y donde más somos quizás evaluados, o bueno, es probado, pero más que probado también donde más se nos pasa la cuenta, porque aquí es donde a veces tomamos decisiones. Y cuando somos influenciados negativamente, nuestras decisiones van a ser influenciadas en virtud de eso. No sé, porque el ser humano es muy influenciado por las cosas que percibe, por las que ve. ¿Se recuerdan las últimas enseñanzas que hablé respecto de estas palabras que empiezan con la letra Ayin, que tiene que ver con el ojo? Y cómo inclusive Yeshua habla respecto del tema del ojo. Y cómo somos influenciados por eso. El tema del ojo no tiene que ver con el órgano, sino tiene que ver con percepciones. Obviamente está de alguna manera relacionado al ojo, pero en el contexto de la percepción. ¿Cómo miro? ¿Cómo estoy mirando? ¿Cómo estoy observando? Todas esas cosas gatillan en mí, pues gatillan en mis pensamientos, en mis decisiones, porque resulta que a veces percibo las cosas de una manera y eso edifica sentimientos, muchas cosas, y obviamente eso puede repercutir en enfermedades, en varias cosas que son negativas. Por esa razón, cuando tú tienes cosas establecidas, bases que de alguna manera en tu vida son inquebrantables, y esas bases inclusive pueden ser principios, y el principio de la fe, de la emuná, en virtud de la escritura, tú debes estructurarla, edifícala para ti. Puede que a lo mejor este sea el tiempo en que tengamos que reestructurar una base para nuestras vidas. Y esos principios son inquebrantables. Nadie va... con ellos no se juega, por decir así. Con ellos yo no juego, con ellos yo no los pongo en duda, por decir así. Pueden que en algún momento puedan tener una revisión,
ya, pero no quiere decir que sean como derribados, por decirlo así. Y lo importante es que esas estructuras tienen que ser simples y sencillas. Y lo mismo del Peshat. El Peshat, bajo la posición de nosotros hoy, puede ser más complicada por ciertos desconocimientos. Pero el contexto del Peshat viene, o sea, el propósito del Peshat va en un sentido simple y sencillo. Y eso parte en virtud de lo que está escrito. Así nosotros también en nuestra vida debemos tener cosas simples, que sean entendibles, inclusive por cualquiera. Y es, por ejemplo, en nuestra emuná, lo que les decía yo, que toda nuestra vida debe girar en virtud de Yeshua y de la obra que él ha hecho. Con ese concepto simple, sencillo, y no caer, por ejemplo, en temas quizás más complejos respecto de la imagen de Yeshua, sino hablar en un contexto más genérico nomás. Siempre tus principios tienen que igual estar estructurados en un contexto así como genérico, amplio, porque si empiezas a hilar fino te vaya a complicar. Te vaya a complicar. Siempre los fundamentos tienen que ser como generales, amplios, pero tienes que ser categórico. Entonces, en nuestra emuná, por decir así, nuestro pilar fundamental en nuestra fe es la imagen del Mesías, Yeshua. Él es nuestro pilar fundamental, nuestra raíz. Eso no lo cambio por nada. Y desde ahí parte, obviamente, cierto entendimiento para arriba. Eso no es negociable, no lo negocio. Eso no está así como para exponerlo. No, esto está claro en mí. Y ese para ti viene siendo un Peshat. Fácil de entender, claro de entender, sin complicaciones, pero es fundamental. ¿Ya? Entonces, lo interesante de todo esto, no sé si lo logran ver, pero de un estudio tan simple, ¿cómo lo podemos profundizar? Porque ustedes no se dieron cuenta quizás, pero aquí estamos hablando del Pardés y estaba hablando del Peshat, pero dentro de esta misma enseñanza del Peshat, al final me fui al Remes, me fui al Drash y me fui al Sod. Sí, pastor. Amén. Porque en el fin de tratar de establecer algo simple, pero con ello tuve que elevar el Eterno nos llevó a elevar el conocimiento para relacionar cosas sencillas. Bueno, sin más a tardarme, porque al final lo que quería hablar con ustedes no lo podía hacer. Yo quería hablar de esto con una introducción y al final terminó siendo el tema principal. Pero una de las cosas que quería establecer y de alguna manera reafirmar estos convencimientos en nosotros, ya, y lo hago quizás por este sentir que tengo de peligro que hay en el medio ambiente. Siento que el mundo está peligroso. Inclusive en el contexto cristiano, en el contexto del conocimiento de Torá, caminamos como en un campo minado. Tú te metes a las redes sociales y te vas a encontrar con cosas que en algún momento te pueden ser buenas como para malas también. Entonces, yo lo que le digo, tengamos cuidado. Seamos tranquilos, meditemos, revisemos, indaguemos. No llega si creas todo, obviamente, ya, eso está, pero súper archi, requete contra comprobado que no podemos creer, que de lo que sale y sale expuesto, debemos creer súper poco.
inclusive esas noticias sensacionalistas. No sé si se recuerdan que hace poco salió esa noticia de que estaban construyendo el tercer templo, y después salió que ya habían reconocido al Mesías. Todas esas fueron desmentidas. Y quizás cuántos de nosotros creímos en ello, las vimos, pero como no teníamos conocimiento mayor, como no indagamos, y con el solo hecho de poner, no sé, la palabra Yeshua, o con que sale alguien vestido y puesto con un talit, creemos que es verdad. Y a eso voy. Debemos preocuparnos un poco también, y siempre lo he dicho, lo he reafirmado varias veces. Por ejemplo, ustedes ahora me ven. Muchos de ustedes tienen mi número. Cuando ustedes me hablan, yo les trato de responder. Yo me muestro así tal cual como soy, y si estuviesen aquí conmigo en la mesa, mi forma de ser sería la misma. No tengo yo, y las personas que me conocen, y de esa pueden dar garantía los que en estos momentos que están con años conmigo. Por ejemplo, bueno, aquí yo veo que está Claudita, está Cristian, está la hermana Eli, está Gabriel. Ellos llevan años conmigo, años. Y yo creo que ellos pueden dar esta fe de que yo soy así, no soy una persona que trato de arreglarme para las cámaras. No soy así. Me cuesta ser así. Nunca, no soy bueno para eso. Así es que eso es más que nada, o sea, lo trato de mencionar para que ustedes sepan cómo soy, más que nada, traten de conocerme un poquito. Y tanto yo, mi esposa es lo mismo, mi familia es así. Tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas, ¿ya? No somos pastores por el hecho que estemos en Torá, que lo sabemos todo y que somos perfectos. No soy de eso, no soy perfecto, para nada. Es más, cada día encuentro más cosas negativas en mí que cosas buenas, pues porque ni en esto comparto lo que Pablo decía, porque la Torá me ha venido a mostrar el pecado que está en mí. Entonces, a medida que me acerco a la luz, resulta que empiezo a ver cada vez más las imperfecciones que tengo. Entonces, eso es bueno, yo lo trato de dejar en claro con ustedes.